La unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos es la célula. Pues bien, Robert Hooke fue quien descubrió la célula y le puso nombre. En 1665, Hooke publicó su libro Micrografía, que incluye 50 observaciones microscópicas con detallados dibujos. En esta obra se utiliza por primera vez la palabra célula y ahí se menciona una explicación plausible acerca de los fósiles y se sugiere la evolución biológica. El microscopio que el propio Hooke elaboró era de tipo compuesto y alcanzaba 30 aumentos. Al final de Micrografía, Hooke incluyó dibujos basados en algunas de sus observaciones astronómicas, y es que él fue el primero en construir un telescopio de reflexión de tipo gregoriano, o sea, aquel que utiliza un espejo primario parabólico. Asimismo, fue el primero en observar la rotación tanto de Júpiter como de Marte. Los dibujos que hizo del planeta rojo se utilizaron en el siglo XIX para determinar su velocidad de rotación. Fue, además, quien hizo la primera descripción del planeta Urano y el primero en descubrir una estrella binaria, es decir, dos estrellas que describen una órbita alrededor de un centro de masas común. A Hooke le interesó también la teoría y la práctica de la música. Elaboró un tímpano artificial para auscultar los ruidos del cuerpo, cardíacos, pulmonares, etc., y formuló la ley de Hooke, lo que dio lugar a la invención del resorte helicoidal o muelle. También postuló una teoría sobre el carácter ondulatorio de la luz. Hooke aprendió latín, griego y algo de hebreo. En 1665 se convirtió en profesor de geometría del Colegio Gresham. Hooke incursionó prácticamente en todas las ciencias e inventó multitud de aparatos para observar, medir y registrar fenómenos de la naturaleza. Sus inventos incluyen un péndulo, y propuso que la gravedad se podía medir mediante el uso de un péndulo, el engranaje universal que se utiliza en los vehículos de motor, el diafragma iris de las cámaras, la junta o articulación universal, el primer barómetro, un arma de aire comprimido, carruajes, molinos de viento, una montura de resortes, la tintorería y hasta la confección de su propia ropa. Adicionalmente, como arquitecto, se encargó de diseñar el Hospital Real de Bethlehem, el edificio del Real Colegio de Médicos de Warwickshire y la iglesia parroquial Willem Milton Keynes. Hooke nació en 1635. En su infancia fue un niño enfermizo. A los 4 años de edad padeció la viruela, lo que le dejó cicatrices de por vida. Aun cuando era pequeño, delgado y carecía de fuerza física, era un muchacho activo que disfrutaba corriendo y saltando. Su padre, afectado de un mal hepático, se suicidó cuando Robert tenía 13 años de edad. A los 16 años, Hooke desarrolló una especie de joroba que él mismo atribuyó al hecho de haber pasado largas horas encorvado, trabajando en un torno o con otras herramientas. Como otros muchos estudiantes pobres de aquellos tiempos, Hooke obtenía ingresos trabajando como sirviente de los estudiantes ricos. En 1653 ganó una plaza en Oxford, donde conoció a Robert Boyle, de quien fue asistente desde 1657 hasta 1662. Hooke participó en la creación de la primera sociedad científica de la historia, la Royal Society de Londres. En 1678, cuando Leeuwenhoek informó a la Royal Society el descubrimiento de pequeños animales, que en realidad eran bacterias y protozoarios, la Royal Society pidió a Hooke que confirmara las observaciones de Leeuwenhoek. Lo hizo, lo cual validó los descubrimientos de este. Junto con Robert Boyle, Hooke diseñó una bomba de vacío, y gracias a la ayuda de Hooke, Boyle pudo enunciar su famosa ley de Boyle. Pero, además, confirmó la teoría de Galileo de que
En el vacío, una pluma y un trozo de plomo caen a la vez. Asimismo, pudo establecer que el sonido no se transmite en el vacío. Hooke era activo, incansable, genio hasta el final. Rara vez se iba a dormir antes de las 3 de la mañana. Su temperamento se fue volviendo melancólico. En 1672 intentó probar que la Tierra se mueve en una elipse alrededor del Sol y 6 años después propuso la ley inversa del cuadrado de la gravitación para explicar los movimientos planetarios, hipótesis que le comentó a Isaac Newton. Sin embargo, esto provocó continuos enfrentamientos con Newton por la autoría de dicha ley, así como por las teorías que Hooke postuló respecto de la luz y de la ley de la gravitación universal. En venganza, Newton retiró de su libro Principia toda referencia a Hooke. Robert Hooke fue uno de los primeros secretarios de la Royal Society y murió en Londres en 1703 a los 68 años de edad. A pesar de que Hooke fue tal vez el más grande científico experimental del siglo XVII, su nombre es un poco oscuro en la actualidad, en parte debido a la enemistad que tuvo con su famoso, influyente y vengativo colega, Sir Isaac Newton. En el siglo XVIII, los restos de Hooke fueron exhumados y yacen en la iglesia de St. Helen en Londres, pero se desconoce la ubicación exacta de su tumba.